Lecciones del Espíritu Santo, marca Inves. Invitado especial por el Espíritu Santo. A continuación, de la serie La Sabiduría de Dios, hoy la segunda entrega. El Señor es mi luz y mi salvación. Con el corazón. Yo no camino en tinieblas. Invitado y cargado de enseñanza este alimento de hoy. Generando desde Lucas capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. Gracias, amado Padre Celestial. Te pedimos, Espíritu Santo, que te apoderes de nuestro entendimiento y lo nutras para comprender este alimento espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos el día de hoy con la segunda parte de la serie La Sabiduría de Dios. Como dice en el Salmo 19, versículo 8, las normas de Dios son rectas y alegran el corazón. Sus mandamientos son puros y nos dan sabiduría. En la enseñanza de hoy hablaremos de otro personaje en el que podremos ver cómo la sabiduría es dada y recibida por Dios, no teniendo nada que ver con la educación ni el oficio, títulos obtenidos o demás cosas. Este personaje, al contrario de Daniel, quien sí fue un hombre preparado como lo vimos en el audio pasado, ella es una sencilla pero sabia ama de casa y estoy hablando de Abigail. Abigail la mencionan en el primer libro de Samuel, capítulo 25. Maón vivía un hombre de la familia de Caleb y se llamaba Nabal. El nombre de Nabal significa necio, tonto, atolondrado e insensato. Y este hombre era muy rico, pues tenía propiedades en Carmel y era dueño de 3,000 ovejas y 1,000 cabras, pero también era muy grosero y maleducado. En cambio, su esposa, que se llamaba Abigail y es el personaje de nuestra enseñanza hoy, era una mujer muy inteligente y además era muy hermosa. Y además de todos estos atributos, el nombre de Abigail significa la alegría del Padre. O sea, desde ahí ya ella empezó ganando. En el capítulo anterior, o sea, en 1 Samuel 24, nos cuentan cómo David le perdona la vida al rey Saúl estando este último en una cueva y cómo David tuvo que contener con los hombres de su ejército para que estos no se les fueran encima a Saúl y acabaran con él. Entonces vienen, y lo cuento porque ellos vienen, o sea, ellos digo David y su ejército vienen de un tiempo de batallas, de persecuciones, de salir corriendo y sobrevivir a todos los ataques del rey Saúl. Todos estos hombres están cansados y además con mucha hambre. Entonces, ya conociendo bien el contexto de la enseñanza, o sea, del capítulo 25 que vamos a ver, la historia en la Biblia nos narra lo siguiente. Dice que ni David ni sus hombres nunca habían maltratado a los pastores de Nabal, ni le habían robado nada. Entonces dice así: por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano. Los hombres le dieron este mensaje a Nabal en nombre de David y esperaron pues una respuesta favorable. Pero miren la respuesta de Nabal. Dice así en el versículo 10. ¿Quién es ese tipo David? Les dijo Nabal con desdén. ¿Quién se cree que es este el hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. ¿Debo tomar mi pan, mi agua y la carne y dárselos a un grupo de bandidos que viene de quién sabe dónde? Recordemos que David en este momento aún no es el rey oficial. En el mando se encuentra Saúl. Y como ya aprendimos, Nabal es un hombre grosero e insensato. Como está en Lucas 6:45, dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Nabal hace justo eso, saca con sus palabras todo lo que guardaba en su corazón. Y error garrafal, porque habla a muchos hombres que están cansados de luchar y que además están muertos de hambre. De modo que todos los hombres de David, dice el versículo 12, regresaron y le dijeron lo que Nabal había dicho. Tomen sus espadas, respondió David, mientras se ceñía la suya. Enseguida David salió con 400 hombres, mientras 200 se quedaron cuidando sus pertenencias.
Entonces David se alista con toda su tropa para atacar a Nabal y a sus propiedades, pero en ese momento, gracias a Dios, hay un siervo sabio y fiel que le lleva el mensaje de lo que está sucediendo a Abigail. En el versículo 17 dice: es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Nabal tiene un mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. Y miren lo que hace esta mujer. En el versículo 18 dice: sin perder tiempo, Abigail juntó 200 panes, 2 cueros llenos de vino, 5 ovejas preparadas, 36 litros de trigo tostado, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higo. Lo cargó todo en burros y les dijo a sus siervos: vayan adelante y dentro de poco los seguiré. Pero no le dijo a su esposo Nabal lo que estaba haciendo. Seguramente Abigail no solamente cocinaba arroz con huevo frito y tajadas. Ella, como ama de casa, era diestra en la cocina, diligente, buena en lo que estaba enseñada. Al tomar la decisión Abigail de no decirle a su esposo lo que estaba sucediendo, por su culpa obviamente, desde ese momento Abigail se empieza a comportar como una mujer sabia. David estaba muy enfurecido y decepcionado de haber sido tan recto con Nabal y con sus posesiones y estaba dispuesto a acabar con él y con toda su familia. Pero Abigail no solo preparó la comida y se la llevó. Miren también lo que dijo. En el versículo 23 dice lo siguiente: cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo, cayó a sus pies y le dijo: toda la culpa es mía en este asunto, mi señor. ¿Y cómo así que toda la culpa es mía? Bueno, sigo. Por favor, escuche lo que tengo que decir. Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso. Es un necio, como significa su nombre. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Ahora, mi señor, tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intenten hacerle daño sean tan malditos como lo es Nabal. Se le salió. Aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Le ruego que me perdone si lo he ofendido en alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo haya hecho líder de Israel, que ésta no sea una sombra en su historial. Entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga de derramamiento de sangre y venganza innecesarios. Y cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas para usted, por favor, acuérdese de mí, su sierva. Entonces, este discurso está buenísimo. Analicémoslo porque hay mucha enseñanza acá. Primero, se echa la culpa de lo ocurrido. O sea, ella no se dio cuenta cuando David envió los hombres al inicio de parte de David para que le dieran provisiones. De haberlo visto, hubiera arreglado ese asunto en ese momento. Pero además sabe que su esposo es un bruto y no vale la pena pelear con él. Es un caso perdido y además en ese momento de su rabia y su desespero, me imagino, lo maldice, como ya lo oímos. Seguramente Abigail había sufrido mucho maltrato verbal de parte de su esposo y es la oportunidad para sacar también todo lo que ha tenido que guardar en su corazón, quizás por mucho tiempo. Es osada en la oración y petición ante el rey David porque ya da por hecho que él los va a perdonar. Esto sí que es caminar por fe y llamar las cosas que no son como si fuesen. Y no solo eso, lo bendice en gran manera, no solo con la comida, sino con las palabras que, sin ella saber, marcaron el futuro de ella mejor que cualquier final de telenovela y ya vamos a ver por qué. Más adelante se nos narra que David la bendice por todo lo que ella hizo y por evitar que hubiera cometido asesinatos con ellos. David dice lo siguiente: alabado sea el Señor Dios de Israel, quien hoy te ha enviado a mi encuentro. Gracias a Dios por tu buen juicio. En la Reina Valera dice: bendito sea tu razonamiento. Bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. El mismo David discierne la sabiduría divina que esta sencilla mujer tiene y obviamente le da la gloria a Dios por esto. O sea, Abigail ganó la batalla. Qué descanso debió sentir ella, pues porque pudo salvar a su familia, no van a morir y debe estar pues dichosa, aleluya, gloria a Dios. Pero
cuando llega a su casa encuentra el siguiente ambiente. Está en el versículo 36. Cuando Abigail llegó a su casa, encontró a Nabal dando una gran fiesta digna de un rey. Estaba muy borracho, así que no le dijo nada sobre su encuentro con David hasta el amanecer del día siguiente. Por la mañana, cuando Nabal estaba ya sobrio, ella le contó lo que había sucedido y como consecuencia tuvo un derrame cerebral y quedó paralizado en su cama como una piedra. Unos 10 días más tarde, el Señor lo hirió y murió. Entonces así nos pasa a nosotros, por ejemplo, salimos de la iglesia recibiendo una gran bendición o una palabra de parte de Dios, hemos alabado y expuesto ante el Señor toda nuestra gratitud, sentimos el amor de Él hacia nosotros, mejor dicho, salimos recargados de sus promesas y al llegar a la casa, la atmósfera que hay es totalmente distinta. Esto fue lo que le pasó a Abigail. ¿Qué mujer no llega enfurecida a la casa y enciende a cantaleta a su esposo por el desastre que cometió y que estuvo a punto de ser asesinado no solo él sino toda su familia? Y no entiendo cómo Abigail pudo dormir esa noche y morderse la lengua para no hablar. Bueno, no sé si se la mordió, pero yo sí tendría que hacer un gran esfuerzo para no irme de cabeza a contarle todo lo que había pasado. Prefirió esperar a hablar con él hasta el otro día para contarle lo sucedido cuando ya se hubiera pasado la borrachera. Dicen los expertos que nosotras las mujeres hablamos en promedio alrededor de 20,000 palabras al día y los hombres tan solo 7,000. Entonces, de solo tener que imaginarme que yo fuera Abigail y que mejor debo quedarme callada esa noche para no ir y armar por mi imprudencia un problema mayor, ya empiezo a sentir un no sé qué en el pecho. Lo normal era que ella se hubiera regado en prosa delante de Nabal, pero no. Una vez más la sabiduría de Dios en ella actúa a favor de ella y de su familia. Y digo que esta historia tiene un final feliz, no solo porque David pues no comete asesinato, sino porque todas esas palabras que Abigail le dice fueron proféticas y cambiaron el rumbo de su historia con David. ¿Por qué lo digo? Porque en el versículo 39 dice lo siguiente. Cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo: alabado sea el Señor, que vengó el insulto que recibí de Nabal y me impidió que tomara venganza por mí mismo. Nabal recibió el castigo por su pecado. Después David envió mensajeros a Abigail pidiéndole que fuera su esposa. Cuando los mensajeros llegaron a Carmelo, le dijeron a Abigail: David nos ha enviado para que la llevemos a fin de que se case con él. Entonces ella se inclinó al suelo y respondió: yo, su sierva, estaría encantada de casarme con David. Aún estaría dispuesta a ser una esclava y lavar los pies de sus siervos. Así que enseguida se preparó, llevó a 5 de sus siervas como asistentes, se montó en su burro y fue con los mensajeros de David y se convirtió en su esposa. Entonces, en estas últimas palabras podemos ver los sentimientos tan grandes de Abigail. Cuando se humilló ante David por los pecados de su esposo, abogó a la misericordia de David. Lo único que esperaba ella en ese momento era salvar su vida y la de su familia. Y ahora que es viuda y que David la manda a llamar, ¿se hubiera dado por bien servida si la convocatoria hubiera sido para que hiciera parte del servicio de David? Pero no. Aquí aparecen esos de repentes de Dios que he mencionado en audios anteriores. De repente la vida de Abigail es cambiada por el toque milagroso del Señor y pasa de ser la viuda de un hombre testarudo y con un corazón duro a ser la esposa del hombre conforme al corazón de Dios. Uy, este de repente sí que me gusta. De Abigail mucho que aprender y que aplicar. Cuando nos humillamos ante el Señor, exponemos nuestros problemas, confesamos nuestros pecados y le damos nuestros sueños e intercedemos por nuestras familias y amigos, el Señor se encarga de exaltarnos en público justo en el momento preciso. Cuando aprendemos a callar, cuando no es sensato hablar, así estemos que nos estallemos, el Espíritu Santo nos mostrará el tiempo y el espacio donde nuestras palabras sí deben salir, porque recordemos, como dice Proverbios 17:28, que aun el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Y esto sí que es difícil para nosotros, sobre todo para nosotras las mujeres. Qué pena, mujeres, pero es verdad. Gracias a Dios por el ejemplo de Abigail. Si ella pudo ser sabia en ese tiempo, ¿cuánto más nosotros que tenemos al Espíritu Santo con nosotros y en nosotros? La invitación es que seamos como Abigail, que también seamos nosotros la alegría del Padre cuando hablamos y cuando callamos.
Gracias, Lora. Soy Andrés Marín. Si el Señor nos dice en su palabra que por sobre todo cuidemos el corazón, Proverbios 4:23, porque de él mana la vida, porque éste determina el rumbo de la vida, ¿cuánto más significará para la vida dar, ofrecer, entregar de corazón, intentando no esperar a cambio, sino haciéndolo genuinamente y con alegría? Las recompensas serán verdaderas y sobre todo eternas. Bendiciones por montones. Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación.